Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desafío Tierra, un espacio donde analizamos diversos temas sobre sostenibilidad y medio ambiente para transformarnos en partes de la solución en medio de la actual crisis climática. El día de hoy vamos a revisar en qué consisten los derechos al agua, sabremos qué piensan diversos candidatos constituyentes sobre un modelo económico respetuoso con el medio ambiente y responsable con él, y también tendremos una interesante conversación sobre los acuerdos adoptados en la Cumbre del Clima organizada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aquí comienza Desafío Tierra. Muy bienvenidos. El envenenamiento es la principal amenaza para una especie tan emblemática para nuestro país como lo es el cóndor andino, especie que además está bajo peligro de extinción. Los detalles los revisamos en la siguiente nota. Aparecieron sin vida en la Patagonia Argentina. Colocar veneno en un animal a campo abierto, el que toca muere, ¿no? 30 cóndores que estaban ya sin vida. En este caso también podría llegar a ser lo que es por envenenamiento. Muerte por envenenamiento. Eso es lo que ha cobrado la vida de cientos de cóndores en países como Argentina, Perú, Bolivia y también en Chile. Envenenar carnadas para matar predadores, una práctica que, aunque no va dirigida a estas aves, hoy las expone a un posible peligro de extinción. Preocupación expresada por científicos en la reconocida revista Science. Lo preocupante es que el cóndor, nuestra ave nacional, es muy susceptible, un integrante de la megafauna, un buitre gigante sin oponentes en su hábitat, más que nosotros, los humanos. Mira cómo hace así para tragarla. Cosa rica. Tiene una tasa reproductiva muy baja, alcanza la madurez sexual recién a los 8 o 9 años, por lo tanto toda su biología le juega en contra a la hora de poder absorber o soportar aumentos de la mortalidad. Una preocupación que en Chile busca ser abordada bajo un sistema de colaboración para rescatar a la emblemática especie. El primer paso comienza en el Zoológico Nacional. Hemos tenido casos de intoxicaciones masivas de cóndores por pesticidas, donde acá se les rehabilita, se les dan todos los cuidados médicos y posteriormente o se reinsertan o pasan a otros centros de rehabilitación. A estos recintos se suma el proyecto Mancu para su conservación, procesos largos que buscan terminar de esta manera. Sin embargo, algunos simplemente no son compatibles con la vida salvaje. Enfermedades o la vida en cautiverio los privó de su desarrollo. En el Zoológico Nacional cuentan con estos dos ejemplares. De esta pareja de cóndores del zoológico pudimos reinsertar a muchas crías en la naturaleza. Por lo tanto, el hecho de que tengamos poblaciones relativamente saludables en Chile y Argentina no es garantía de nada en este momento, y por lo mismo lo más importante es prevenir. A ello se suman esfuerzos por investigar la baja de población de cóndores en el norte del país, algo que podría sumarse al envenenamiento. Trabajos por la conservación de un ave clave para el ecosistema y que, pese a estar inserta en el escudo nacional, hoy no escapa de la amenaza de la extinción. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, encabezó la Cumbre del Clima a la que asistieron 40 líderes mundiales. Entre algunas propuestas del mandatario estuvieron la reducción de las emisiones de carbono hasta un 52% para el año 2030 y la promesa también de crear millones de empleos verdes. Para analizar estas implicancias estamos con Pilar Moraga, que es investigadora del Centro del Clima de la Resiliencia CR2 y subdirectora de del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Pilar, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pilar, ¿cuál podría ser este balance que podríamos hacer a partir de esta cumbre y por qué es relevante que se generen instancias como esta a nivel mundial? Bueno, quizá la importancia mayor de este encuentro es el inicio de un nuevo periodo en el que Estados Unidos se reincorpora al Acuerdo de París y sobre todo desde una perspectiva política y de diplomacia internacional, Estados Unidos decide retomar un liderazgo en la materia en lo que es la lucha y esfuerzos para dar mejores respuestas frente a este fenómeno global que es el cambio climático. De hecho, Estados Unidos es el segundo país en el mundo que emite más gases de efecto invernadero. ¿Cómo podría cambiar esta panorámica de la crisis climática si este país potencia, como tú muy bien decías, este liderazgo ambiental que está impulsando el presidente?
Bueno, como tú bien mencionas, es el segundo responsable a nivel mundial de los gases de efecto invernadero y su acumulación en la atmósfera, pero es el primero si uno lo considera en términos per cápita. Entonces, Estados Unidos es un actor sumamente importante en los esfuerzos que se pueden realizar a nivel planetario para lograr estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera y conseguir la carbono neutralidad hacia el 2050. Ahora, yo creo que esta situación y esta cumbre y nos indica también una cuestión súper importante y bien delicada, que es que estamos en manos de distintos gobiernos y sus distintas perspectivas para poder avanzar o no en esta materia que hoy en día no debiera generar ninguna duda. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Es que es muy difícil poder avanzar de manera decidida en las respuestas que debemos dar frente al cambio climático, como es el de alcanzar una carbono neutralidad, cuando estamos dependiendo de la visión o perspectiva de los presidentes de turno, como fue en un minuto Trump o como lo es ahora Biden. Yo creo que también este hecho nos indica que es necesario avanzar hacia políticas climáticas mundiales y nacionales más estables, con marcos regulatorios decididos a avanzar en este sentido. Y en ese sentido, de hecho, Estados Unidos aseguró que va a recortar hacia el 2030, recortar las emisiones de carbono hacia la mitad. ¿Cómo podemos alcanzar este objetivo? Sí, va a depender, como bien tú dices, de liderazgos personales, de candidatos personales. Bueno, Estados Unidos aún no aclara cómo lo van a hacer, porque normalmente para alcanzar este tipo de objetivos se deben implementar políticas públicas, regulaciones estrictas en la materia que permitan cerrar centrales a carbono, el uso de combustibles fósiles, cambios en el transporte, y eso requiere regulaciones fuertes. Estados Unidos todavía no aclara cómo lo va a realizar. Ahora, la meta es correcta de pretender de avanzar hacia el 2030 con la disminución del 50% de emisiones que debieran llegar a un 100% en el 2050. Pero también acá hay un desafío mayor de cómo las sociedades van alcanzando consensos en esta materia y así dejen de depender de los liderazgos políticos del momento. Y yo creo que eso se logra, bueno, en este minuto con mucha educación, mucha información, con la ciencia disponible y poder generar una mayor conversación, una mayor articulación, una mayor fluidez entre la evidencia científica que tenemos y las decisiones políticas que se están tomando. De hecho, otro aspecto que estuvo presente y que quizás iría en esa línea sería que se crearían nuevos empleos y modelos de crecimiento económico tipo verde. ¿De qué manera nosotros también podemos aprovechar esta crisis para poder posicionar liderazgos positivos? Bueno, es interesante ese punto porque el presidente Biden presentó la temática del cambio climático como una oportunidad, lo que es muy correcto y muy oportuno, sobre todo en un mundo post-COVID, en el que vamos a tener que trabajar en lo que es la reactivación de las economías y del desarrollo, pero él lo plantea bajo un nuevo paradigma, que es la generación de estos empleos verdes, ¿no? Y eso lo presenta como una oportunidad y por ende termina con esta vieja visión de que el desarrollo es incompatible con la protección ambiental y con las políticas climáticas. Y yo creo que eso sí es muy importante al presentar que la salida post-COVID y de reactivación económica se puede hacer desde una perspectiva ambientalmente sana y equilibrada. Y yo creo que en eso también deberíamos seguir esa línea y seguir esa perspectiva en países latinoamericanos y en nuestras sociedades también. De hecho, en Chile, el presidente Sebastián Piñera aseguró la creación de un área marina protegida, tanto en la Antártica como en la alta mar. ¿Son sustanciales estos compromisos cuando, por ejemplo, nuestro país no tiene un organismo que esté diseñado para la conservación? ¿O cómo podría ser, lo podría hacer, por ejemplo, este proyecto de servicio de biodiversidad y áreas protegidas? Sí, mira, yo creo que ese anuncio que hace el presidente Piñera, bueno,
Creo que es muy bienvenido en el sentido de que las áreas protegidas, por supuesto, que constituyen un aporte, y hablar de un área marina protegida en la Antártica me parece de una importancia crucial en las décadas que vienen. Sin embargo, hay que considerar que en el caso de Chile tenemos y nos hemos jactado de la cantidad de áreas protegidas creadas en el último tiempo, lo que no impide la realización e implementación de desarrollos productivos y económicos que van en contra de la protección y conservación de estas áreas marinas protegidas. Entonces, creo que si bien el presidente Piñera hace este anuncio, que como digo es muy bienvenido, también tenemos que empezar a pensar en cuáles son nuestros modelos de desarrollo y cuán coherentes es la actividad industrial que se está desarrollando en este minuto con ese tipo de iniciativas. Absolutamente. En esa misma línea, de hecho, China, que también, como tú mencionabas, es el mayor emisor de CO2 en el mundo, llamó a esta unidad internacional para enfrentar este desafío que es el cambio climático. Sin embargo, no ofreció promesas, o sea, nuevas promesas. ¿Cómo impacta esto, de verdad, en la tarea global para reducir los gases contaminantes? Bueno, en el caso de China, yo pienso que es un país que ha crecido, como sabemos, en los últimos años de manera exponencial, que ha incorporado cada vez con mayor fuerza esta temática, a pesar de las contradicciones que tiene este país, porque a diferencia de Estados Unidos, China se está desarrollando en los últimos años y por ende reivindica su situación como no responsable original o histórico del cambio climático, cuestión que sí caracteriza a Estados Unidos. Hay que recordar que son los países industrializados los que fueron los responsables históricos de este problema, lo que no impide ahora que todos nos tengamos que subir al carro porque es un problema que nos afecta a todos y en el que todos tenemos que contribuir en lo que son la estabilización de gases de efecto invernadero y una carbono neutralidad hacia el 2050. Yo pienso que China entiende este problema y que va a avanzar hacia eso. Lo que sucede es que es un país que tiene que lidiar con múltiples problemas de pobreza, de desarrollo económico y de controlar sus emisiones en el tamaño que lo tienen que hacer además. Pero estoy esperanzada en que eso va a avanzar hacia allá. Bien cortito, porque de hecho el último informe, el fin de semana, se reveló que la población de China está envejeciendo mucho más de la cantidad de población que están haciendo. ¿Cómo se hace un desarrollo sostenible si no tenemos quizás el futuro, la proyección de nuevos nacimientos y unas generaciones nuevas que puedan también hacer causa de eso? Bueno, ese es uno de los grandes problemas de la humanidad en este minuto, ¿no? Y de lo que mis colegas científicos llaman la era del antropoceno, en que se caracteriza por esta densidad de la población y por los altos niveles de consumo que esta población ejerce en estos tiempos. Entonces, en ese esquema tenemos que pensar simplemente en otros modelos de vida. Son otros modos de vida que van a implicar otros modelos de consumo que no pueden ser los actuales porque son insostenibles en el mediano plazo, diría, incluso en el corto plazo. Estamos ejerciendo una presión sobre los recursos naturales que es insostenible en el tiempo. Por ende, si la población mundial tiende hacia un crecimiento, y en particular China, vamos a tener que pensar en modos de vida diferentes que puedan ser más compatibles con lo que es recursos naturales o un patrimonio ambiental mundial que es limitado. Pilar Moraga, investigadora del Centro del Clima y la Resiliencia CR2, y también subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por la entrevista que nos acabas de dar. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa, espérennos unos minutitos que ya volvemos con más de Desafío Tierra. Ya
Estamos de vuelta aquí en Desafío Tierra. ¿Sabía usted que 350.000 personas no tienen acceso al agua en Chile? Una situación preocupante y que fue agravada en medio de la pandemia por COVID-19. Pero ¿cómo funciona el sistema de derechos de agua en nuestro país? Lo vemos en la siguiente cápsula. En Chile, el agua es un bien nacional de uso público, cuyo derecho a aprovechamiento se otorga a los particulares según las condiciones establecidas en el Código de Aguas. Este derecho a aprovechamiento, nos dice la ley, que es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas. Se trata de una normativa fuertemente desbalanceada en favor de la protección de los derechos de propiedad. Incluso en el artículo 24 de la Constitución se declara que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Una situación única entre los países de la región. Además, el Código de Aguas consagra una total y permanente libertad para el uso del recurso hídrico, dando paso a que los titulares de estos derechos los destinen a las finalidades que deseen, como usarlos o no, transferirlos, venderlos o arrendarlos. El desequilibrio en la estructura de este sistema tiene varios efectos negativos, como fomentar la especulación y el acaparamiento, afectar el desarrollo regional y promover la transferencia de un bien público de alta importancia económica, social, ambiental y estratégica a particulares que podrán lucrar con ella amparados por una norma legal. En este espacio revisamos qué piensan distintos candidatos constituyentes respecto a temáticas ambientales. Esta semana les preguntamos sobre cómo podemos avanzar hacia un modelo económico sostenible y que sea respetuoso con el medio ambiente. Revisemos lo que nos dijeron. La nueva Constitución de este siglo XXI debe partir de la base de una profunda crisis climática y ecológica. Por lo tanto, debe existir una garantía constitucional que incluya el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derecho. El agua no debe separarse de la vida, la salud, los territorios y el medio ambiente, incluyendo a los animales. Finalmente, se debe incluir el respeto por los pueblos originarios y preservar nuestro modelo del buen vivir. El extractivismo es la explotación desmesurada de la naturaleza, que genera dependencia económica hacia los países a los cuales les vendemos las materias primas. Desincentiva otras alternativas económicas, absorbiendo las inversiones y la mano de obra, y genera un alto impacto especialmente sobre las comunidades cercanas a zonas de extractivismo, como en el sur de Chile con las forestales e hidroeléctricas o en el norte con las mineras y termoeléctricas, enfermando a las personas, contaminando el aire, el agua, destruyendo ecosistemas. Es por esto que debemos comenzar una transición hacia un modelo más justo y ecológicamente equilibrado. La protección de la naturaleza, resguardando el equilibrio de sus ecosistemas y la regeneración de sus ciclos vitales, exige abandonar el modelo extractivista y avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable que se base en el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Para ello debemos consagrar constitucionalmente principios como el de equidad territorial o el de solidaridad intergeneracional, entre otros, y establecer la función ecológica de la propiedad, de manera tal que la protección del medio ambiente sea un eje central a lo largo de la nueva Constitución y se entienda que esta no es un obstáculo, sino que condición del desarrollo económico. Un reciente estudio descubrió que las emisiones de carbono son más altas de lo que los países están informando. Esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra. Un nuevo informe reveló que los países están emitiendo más CO2 de lo que informan. La investigación asegura que la brecha es en realidad bastante grande, 5.500 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, equivalente a lo que Estados Unidos emite anualmente. Los científicos dicen que esto se debe a diferencias entre los métodos nacionales que los países informan en virtud del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático y métodos utilizados por modelos independientes internacionales. La brecha de emisiones podría significar que algunos países tendrán que ajustar sus reducciones de emisiones. El esoto, el pequeño que esperanza Alemania ante la disminución de la población de elefantes, tiene tan solo 5 meses y está en plena etapa de descubrimiento, explorando el terreno, trepando piedras y ya aprendió a responder a su nombre, lo cual facilita la tarea de sus cuidadores.
Aún así, continúan las preocupaciones ante esta especie, ya que recientemente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó a 2 especies de elefantes africanos a su lista roja, las cuales ahora se encuentran oficialmente en peligro de extinción. Los glaciares del mundo se están derritiendo a un tiempo récord por el calentamiento global, ya que han perdido una media de 267.000 millones de toneladas de hielo al año desde la década del 2000, según un estudio publicado en la revista Nature. Los glaciares que más rápido se derriten están en los Alpes, Islandia y Alaska. Llegaron a estos resultados con la ayuda de 500.000 de imágenes tomadas por el satélite de la Agencia Espacial NASA, y así crearon modelos digitales de la altura de los glaciares. Estas nuevas observaciones permitirán esclarecer las predicciones de la evolución de los glaciares y así contribuir a anticipar mejor los cambios en los recursos hídricos de algunas regiones montañosas. Ya vamos cerrando este nuevo episodio, pero siempre los dejamos invitados a que sigan informándose sobre todas las noticias de medio ambiente en las plataformas de Desafío Tierra. Continúe en la sintonía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.